La invitación a curar. Si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es entonces el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Todo ataque te aleja de esto y todo pensamiento curativo te acerca. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo porque es a la vez Padre e Hijo. Unir, tener y ser es unir tu voluntad a la suya, pues lo que su voluntad ha dispuesto para ti es Él mismo. Y tu voluntad es entregarte a Él, porque en tu perfecto entendimiento de Él, sabes que no hay sino una sola voluntad. Mas cuando atacas cualquier parte de Dios o de su reino, tu entendimiento no es perfecto y por consiguiente pierdes lo que realmente quieres. Curar, por lo tanto, se convierte en una lección de entendimiento, y cuanto más la practicas, mejor maestro y alumno te vuelves. Si has negado la verdad, ¿qué mejores testigos de su realidad podrías tener que aquellos que han sido curados por ella? Pero asegúrate de contarte a ti mismo entre ellos, pues estando dispuesto a unirte a ellos es como te curarás. Todo milagro que obras te habla de la paternidad de Dios. Todo pensamiento curativo que aceptas, proceda éste de un hermano o de tu propia mente, te enseña que eres el Hijo de Dios. En todo pensamiento hiriente que albergues, independientemente de dónde lo percibas, yace la negación de la paternidad de Dios y de que eres su Hijo. Y la negación es tan total como el amor. No puedes negar parte de ti mismo porque el resto parecerá estar separado de ti y por lo tanto desprovisto de significado. Y al no tener significado para ti, no lo entenderás. Negar el significado de algo equivale a no comprenderlo. Únicamente puedes curarte a ti mismo, porque únicamente el Hijo de Dios tiene necesidad de curación. Tienes necesidad de ella porque no te entiendes a ti mismo y por consiguiente no sabes lo que haces. Puesto que te has olvidado de lo que es tu voluntad, no sabes lo que realmente quieres. La curación es señal de que quieres reinstaurar la plenitud, y el hecho de que estés dispuesto a ello es lo que te permite oír la voz del Espíritu Santo, cuyo mensaje es la plenitud. Él te capacitará para que vayas mucho más allá del proceso de curación que has decidido emprender, pues a tu pequeña dosis de buena voluntad para restaurar la plenitud, Él sumará toda su voluntad, haciendo así que la tuya sea plena. ¿Qué podría haber que el Hijo de Dios no pudiera alcanzar cuando la paternidad de Dios se encuentra en él? Mas la invitación tiene que proceder de ti, pero sin duda debes haber aprendido que aquel a quien invites a ser tu huésped será quien morará en ti. El Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión que no le dé la bienvenida, pues no sería oído. El eterno invitado jamás se ausenta, pero su voz se vuelve cada vez más tenue en compañía de extraños. Necesita tu protección únicamente porque la atención que le prestas es señal de que deseas su compañía. Piensas como él, aunque solo sea por un momento, y la pequeña piensa como él aunque solo sea por un momento, y la pequeña chispa se convertirá en una luz tan resplandeciente que inundará tu mente para que él se convierta en tu único invitado. Siempre que le abres las puertas al ego, menoscabas la bienvenida que le das al Espíritu Santo. Él no se ausentará, pero habrás hecho una alianza contra él. Sea cual sea la jornada que decidas emprender, él irá contigo y esperará. Puedes confiar plenamente en su paciencia, pues él no puede abandonar a ninguna parte de Dios, mas tú necesitas mucho más que paciencia.
No podrás descansar mientras no sepas cuál es tu función y la lleves a cabo, pues solo en esto pueden estar completamente unidas la voluntad de tu Padre y la tuya. Tener a Dios es ser como Él, y Él se ha dado a sí mismo a ti. Tú que tienes a Dios, debes ser como Dios, pues mediante su regalo, su función se convirtió en la tuya. Invita este conocimiento de nuevo a tu mente y no dejes entrar ninguna otra cosa que lo pueda enturbiar. El invitado que Dios te envió te enseñará cómo hacer esto solo con que reconozcas la pequeña chispa y estés dispuesto a dejar que se expanda. No es necesario que estés enteramente dispuesto porque Él lo está. Si simplemente le ofreces un pequeño lugar, Él lo iluminará tanto que gustosamente dejarás que se expanda. Y mediante esta expansión comenzarás a recordar la creación. ¿Qué prefieres ser? ¿Rehén del ego o anfitrión de Dios? Aceptarás únicamente a aquel que invites. Eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo. Mas esto no es auténtica libertad, pues depende todavía de cómo lo consideres. El Espíritu Santo se encuentra ahí, pero no puede ayudarte a menos que tú se lo pidas. Y el ego no es nada, tanto si lo invitas a que entre como si no. La auténtica libertad radica en darle la bienvenida a la realidad. Y de tus invitados, solo el Espíritu Santo es real. Date cuenta, pues, de quién mora en ti, reconociendo simplemente lo que ya se encuentra ahí. Y no te conformes con consoladores imaginarios, pues el consolador de Dios se encuentra en ti. Pues pasamos ahora a la lectura comentada. Fijaros, en el primer párrafo he señalado la línea 1. Si la enfermedad es separación, la decisión de curar y de ser curado es entonces el primer paso en el proceso de reconocer lo que verdaderamente quieres. Todo ataque te aleja de esto y todo pensamiento curativo te acerca. Aquí nos está diciendo que el percibirnos separados, esa es la enfermedad. Entonces, la decisión de curar y de ser curado es el primer paso en el proceso de reconocer cuál es tu verdadera voluntad. Y entonces nos dice que atacar aquello de lo que nos percibimos separados te aleja de este objetivo. Y un pensamiento curativo te acerca. ¿Cuál es un pensamiento curativo? Reconocer que lo que estás percibiendo no es de Dios y pedirle al Espíritu una nueva interpretación. Nos dice en la línea 6, en este mismo párrafo: cuando atacas cualquier parte de Dios o de su reino, tu entendimiento no es perfecto. Muchas veces atacamos, que atacar no quiere decir que salgas a dar puñetazos, sino el simple rechazo de algo que ves, lo percibes como fuera de ti, no lo reconoces como parte de ti, eso ya es un ataque. Entonces, cada vez que decimos él es de esta manera y yo soy de esta otra, estamos de alguna manera atacando, porque nos estamos percibiendo separados. Y siempre que ataquemos cualquier parte de Dios o de su reino, es decir, de nuestros hermanos, nuestro entendimiento no es perfecto. Y nos dice: curar se convierte en una lección de entendimiento. Y cuanto más la practicas, mejor maestro y alumno te vuelves. Fíjate, este entendimiento sería el equivalente a lo que en muchas filosofías se llama el discernimiento. Entonces, curar es una lección de ese discernimiento. Y dice: si has negado la verdad, ¿qué mejores testigos de su realidad podrías tener que aquellos que han sido curados por ella? Claro, nosotros, aquí, aunque queramos hacer el papel de obrador de milagros, estamos sumidos en mucha oscuridad. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros, aparte de a través de una revelación que no decidimos nosotros cuando llega, cómo vamos a poder ver los testigos de la realidad? Pues a través de los milagros que obremos. Dice: pero asegúrate de contarte a ti mismo entre ellos, pues estando dispuesto a unirte a ellos es como te curarás. Daros cuenta que si yo me pongo en el papel de maestro, yo soy aquí el obrador de milagros y digamos que invito a las personas a que sean curadas, digamos, esas personas
Si son capaces de ver el espíritu en mí, como ya hemos comentado en otros vídeos anteriores, claro que van a hacer su proceso de sanación, pero si yo me quedo con el papel de maestro, yo no voy a avanzar. Entonces, nos dice, asegúrate de contarte a ti mismo entre ellos. Es decir, date cuenta que tú estás en la misma oscuridad que ellos, que no eres diferente, la única diferencia es que tú estás como dispuesto, ¿no? Estás dispuesto a que una sanación ocurra a través de ti. Pero el estar dispuesto no quiere decir que tú veas con más claridad que tu hermano. O esa es mi experiencia, ¿vale? Dice, todo milagro que obras te habla de la paternidad de Dios. Es decir, tú cuando cuando te abres a que la sanación ocurra a través de ti, esa persona se sana y te está a ti hablando de que Dios está detrás de esto. Cuando nosotros recurrimos a la magia, lo hacemos sin significado, sin que esté Dios detrás. Entonces es como una concha vacía, como que no significa nada en el fondo. Sin embargo, cuando ocurre un milagro, es como que ves a través de eso que está Dios detrás. Es una manera de reconocer la paternidad de Dios. Dice, todo pensamiento curativo que aceptas, proceda este de un hermano o de tu propia mente, te enseña que eres el Hijo de Dios. Dice, en todo pensamiento hiriente que albergues, independientemente de dónde lo percibas, yace la negación de la paternidad de Dios y de que eres su hijo. Fijaros lo importante que es la percepción y el pensamiento que va asociado. Cuando tú aceptas en tu mente un pensamiento curativo, cuando tú dices, ha ocurrido un milagro, te estás aprendiendo y por lo tanto te estás enseñando y estás enseñando que eres el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando aceptas un pensamiento hiriente y lo albergas, entonces ahí está la negación de la paternidad de Dios. Y eso será lo que estés enseñando y lo que estás aprendiendo. Es decir, si tú con tu mente albergas pensamientos como juicios, condenas, te estás enseñando que no eres un hijo de Dios y estás negando la paternidad de Dios. Y lo que te enseñas es lo que enseñas y es lo que aprendes. Aunque sea con la mente, quiero decir, no hace falta que digas nada de palabra. Lo que tú estás albergando en tu mente lo estás enseñando. Como lo estás enseñando, lo estás aprendiendo. Dice, la negación es tan total como el amor. El curso siempre nos insiste en que no hay medias tintas. Yo puedo decir, bueno, es que estoy en un proceso de aprendizaje, vale, pero mientras estás en ese proceso de aprendizaje, estás en el sistema de pensamiento del ego. Lo que estamos aprendiendo es para dar el salto al otro, ¿vale? Dice, no puedes negar parte de ti mismo porque el resto parecerá estar separado de ti y por lo tanto desprovisto de significado. Cuando nosotros fabricamos algo sin nuestra fuente, fabricamos algo sin Dios, eso está desprovisto de significado, no significa nada. Y nos parecerá que el resto está separado de mí. Ese fue el proceso de fabricación desde primera hora. No sé por qué no he remarcado más, pero bueno, lo hacemos aquí sobre la marcha. Fíjate, dice, el Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión que no le dé la bienvenida. Lo vamos a subrayar. Claro, la voz del Espíritu Santo en nosotros es muy bajita porque hemos invitado al ego en nuestra mente que es muy chillón. Entonces, el Espíritu Santo, para que tú puedas escucharlo, percibir lo que te dice, tienes que abrirte, tienes que darle como su permiso, ¿no? Tienes que darle tu permiso para que entre ahí. Y dice, el eterno invitado, el Espíritu Santo, no se ausenta, pero su voz se vuelve más tenue en compañía de extraños. Cuando invitamos al ego, pues como el ego tiene el volumen tan alto, el Espíritu Santo no lo podemos escuchar. Nos dice que no podrás descansar mientras no sepas cuál es tu función y la lleves a cabo. Tener a Dios es ser como él. Fijaros que el curso hace siempre esta equiparación entre tener y ser. Él se ha dado a sí mismo porque él se tiene a sí mismo, porque él es sí mismo. Dice, tú que tienes a Dios, debes ser como Dios. Pues mediante su regalo, su función se convirtió en la tuya. Aquí en el párrafo 7 nos dice, ¿qué prefieres ser? ¿Rehén del ego o anfitrión de Dios? Dice, aceptarás únicamente aquel que invites. Nosotros de entrada ya hemos invitado al ego en nuestra mente, que nos percibimos como un cuerpo. Entonces, el ego no es no somos anfitriones del ego, sino rehenes, porque nos absorbe nuestra voluntad. Es un control tiránico, dice el curso.
Dice, eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo. O sea, hemos invitado al ego, bueno, pues ya veremos cuándo lo echamos. Dice, más esto no es auténtica libertad, pues depende todavía de cómo lo consideres. Si yo considero que yo soy el ego, voy a pensar que yo decido libremente proteger a este cuerpo, a este personaje. El auténtico timo que el ego nos consiguió dar es hacernos creer que él es nosotros. Porque entonces nosotros lo vamos a proteger, pensando que somos nosotros. Pero cuando tú te das cuenta que no eres el ego, ¿qué interés tienes tú en protegerlo? Por eso nos dice que, que eso no es auténtica libertad. Si yo, con mañas, con tretas, con manipulaciones, te hago creer que tú eres yo y tú vas a proteger mis intereses, porque yo te he hecho creer que tú eres yo, pensando que son los tuyos, no eres libre. Tú piensas que eres libre porque te has dejado engañar por mí. Te he hecho creer que yo soy tú, te lo has creído y entonces piensas que libremente me defiendes y defiendes mis intereses. Pues eso es un poco lo que el ego ha hecho con nosotros. Dice, el Espíritu Santo se encuentra ahí, pero no puede ayudarte a menos que tú se lo pidas. Y el ego no es nada, tanto si lo invitas a que entre como si no. Y dice, la auténtica libertad constituye o radica en darle la bienvenida a la realidad. Y de tus invitados, solo el Espíritu Santo es real. Fijaros, el ego es una fabricación, es una identidad fabricada, que nosotros, al negarnos la paternidad de Dios, al ponernos de espaldas a su voluntad, no nos quedamos como sin identidad. Entonces elegimos una identidad, que fue el ego. Pero es una identidad ficticia. Por eso nos dice que de tus invitados solo el Espíritu Santo es real, que el Espíritu Santo es el que te va a decir que eres hijo de Dios. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo lo que he querido señalar de esta lectura 2. Ya sabes, si tienes algún comentario más, pónmelo por aquí abajo. Gracias.